Gracias por continuar con nosotros aquí en Mega Noticias. Mi querido Juan María Naveja, ¿cómo estás? Bienvenido. Con el gusto de saludarte, mi querida Magda, comenzar esta semana saludando a la audiencia de Mega Noticias TVC. Comenzar esta semana con un tema que preocupa a todos y eso también tiene que ver con este drama migrante, con las violaciones a los derechos humanos, un fenómeno que ya hemos conversado tú y yo en distintos momentos y que bueno, vuelve a colación otra vez por este fin de semana, una nueva caravana que fue disuelta y que bueno, ya sabemos cuáles son las formas en las que se lleva a cabo este proceso, ¿no? Ya sabemos realmente todo este infierno por el que tienen que atravesar los migrantes centroamericanos al momento de llegar a nuestro país. Fíjate, Magda, que tú no te ves, pero los que te estamos viendo en la tele, es de esos temas que te turban. Te ves impactada con las notas, los paquetes informativos, y no es para menos, Magda. Estamos hablando de un problema mundial, estamos hablando de un problema sumamente serio. Piensen nada más las imágenes que vieron en días pasados en Afganistán de personas que agarraron lo que pudieron y trataban de brincar un río, trataban de subirse a un avión, trataban de salir a como diera Son lugar de brutales. Afganistán. Sí, y esto está pasando en muchos lugares del mundo y tenemos años con esta problemática. Mira, siguiendo con lo de Afganistán, Turquía levantó un muro ante la salida de Estados Unidos de Afganistán. En el caso de nuestro continente, tenemos la movilidad. Cerca de 5 millones de venezolanos han salido a raíz del régimen Chávez Maduro. Esta es una movilidad impresionante. En Haití ya había una gran movilización, por hablar de las Antillas, ya había una gran movilización de personas que salían por la pobreza, por la inseguridad, por lo que vive el país más pobre del continente. Luego el caso de Cuba. Cuba durante muchos años pues vivió con mucha, digamos, tranquilidad por la política de pies mojados, pies secos, que determinaba que aquel cubano que llegaba a las costas de Estados Unidos era automáticamente aceptado. Ahora no. Ahora lo que has estado informando es que tenemos un flujo migratorio, fíjate, Venezuela, Haití, Cuba, más los países centroamericanos expulsores. Bajo estas circunstancias, es un problema de mil cabezas. No es tan simple como hoy lo sintetizó López Obrador. No se puede, Magda, por ningún motivo, ningún gobernante puede decir bienvenidos todos. ¿Por qué? Porque es un problema de derechos humanos, vamos ubicándolo primero, de derechos humanos y que está contemplado también el trato que se debe dar a refugiados, asilados, eso está contemplado en la Carta de Naciones Unidas, pero también es un problema de seguridad nacional, Magda. Yo te digo, nada más imagínate este caso, en el de Afganistán, que algún elemento de ISIS, algún elemento de Al Qaeda cruzara por la frontera mexicana entre México y Estados Unidos. ¿Sabes el problema en el que se metería el país por darle la bienvenida a sea quien fuera? O sea, la verdad Fíjate, es que no puedes, ¿sí? déjame irte poniendo cifras a esta parte que nos comentas del registro de migrantes y la forma en la que ha ascendido. De acuerdo con el Instituto Nacional de Migración, del 1 de enero al 31 de agosto del año en curso, resalta que 145.863 migrantes provienen de América, el resto son justamente de Asia, de África, de Europa y también de Oceanía. Tenemos un flujo migratorio interesante, Juan María, pero a ver, sabemos que este problema de la migración ya lleva muchísimos años. Tampoco lo podríamos adjudicar, si bien es cierto, a la actual administración. Pero ¿no te parece que esta agenda es cíclica y que verdaderamente no tiene cambios sustanciales, Juan María? No, es que ese es un problema que ya tiene muchos años, pero tienes que irlo viendo también en su justa dimensión y en su justo momento. O sea, tú no puedes abrir las puertas en un país en donde no sabes cómo se van a comportar las cosas en aquellas localidades receptoras de los migrantes. El caso del sur, en donde estamos viendo Tapachula, la problemática que se está dando, pero en el norte tenemos años, como tú dices, Magda. A ver, en Tijuana ya hay una comunidad de haitianos que se arraigó de plano en Tijuana. Ya de hecho hay un mestizaje entre la gente de Baja California y los haitianos que hicieron esta colonia. Pero lo mismo te va a suceder si te vas a Chihuahua, si te vas a Tamaulipas, en donde hay localidades en donde se da una gran concentración.
pero esos son en los lugares de la República. Yo te voy a poner el caso de Guadalajara, mi querida Magda. En Guadalajara, tu casa está cerca de la estación del tren, de las vías del tren. El flujo de migrantes que tú ves a lo largo de donde pasa la bestia es creciente. A lo largo de las vías se han ido instalando algunos campamentos para esperar migrarse, pero muchos ya se van involucrando y vas viviendo una problemática completamente diferente que te lleva a la inseguridad, a la pobreza, a un montón de situaciones que van presentándose a lo largo y ancho de toda la República con esta problemática. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Es un problema mundial. Entonces vamos tratando de enfrentarlo como tal. Mira, se le dio a Biden el grave problema de la migración. Se habla que en el último mes salieron de Estados Unidos 60,000 migrantes. Y estamos hablando del gobierno que supuestamente... Mira, nos estamos centrando mucho en los migrantes centroamericanos o bien de diversos países, de distintos continentes que emplean nuestro país como país de tránsito para llegar a Estados Unidos. ¿Y qué me dices de nuestro propio fenómeno migratorio? 26% de los migrantes que fueron aprendidos en la frontera norte en julio eran mexicanos. 26%, María. Magda, tú y yo tenemos meses hablando de esta problemática. Hemos venido hablando cómo se rompió esa tendencia que se tenía desde el 2000 en la que eran más los que regresaban que los que se estaban yendo a Estados Unidos. Otra vez son más los mexicanos que están buscando incursionar en los Estados Unidos, inclusive con tragedias como la de una embarcación que naufragó cerca de Tijuana, entre Tijuana y San Diego, porque estaban ahí un grupo de migrantes mexicanos, todos ellos. Entonces, sí, ya estamos también con nuestra propia problemática, pero a veces no la vemos porque se quedan los cuerpos en el desierto, Magda. ¿Sabes la cantidad de muertos que se van por estas fechas recogiendo de personas que no llegaron? Que personas que trataron de atravesar. ¿No? Es porque, ¿sí? O sea, a ver, podemos analizar los fenómenos de otros países y referir esta falta de oportunidades y demás, pero me parece que también es importante voltear a ver al interior. ¿Qué es lo que nos está pasando otra vez a nosotros, que perdimos esa tasa cero de migración, que nuevamente están volviendo los mexicanos a buscar este sueño americano, están yendo nuevamente en búsqueda de nuevas oportunidades y pues luego vemos el asunto de las remesas también como un logro, ¿no? No lo vemos como una problemática grave de lo que estamos atravesando. Fíjate, acabas de tocar tres temas cruciales. Uno, el desempleo que traemos en México, que es un desempleo que no hemos podido ni siquiera igualar con el que teníamos previo a la pandemia y aún antes de la pandemia. O sea, allí hay un problema muy serio que es de desempleo formal y crecimiento del empleo formal e informal en el país. Esa es una de las problemáticas que tenemos. Dos, la parte del atractivo que está representando para muchos cuando les dicen que en Estados Unidos se requieren hoy, sorpréndete Magda, 10 millones de empleos. Lo que ha pasado con estos apoyos económicos que está dando el gobierno de Estados Unidos es que mucha gente no quiere trabajar. Piensa que hay familias que están recibiendo hasta $6,000 de subsidio y dicen, ¿para qué voy a trabajar si es más lo que estoy recibiendo en el desempleo como compensación? Entonces, este tipo de llamados de atención, pues son para muchas personas que están viendo que en Estados Unidos se abren las posibilidades. Y debo decirte, Magda, que gran parte de la migración no es solamente, en el caso de la mexicana, no es solamente la que va en este peregrinar de las caravanas. No, muchos van en avión y se quedan en el lugar al que llegaron y estamos hablando de turistas. Por eso se ha complicado tanto el trámite de visas en México por el número tan creciente que se está dando en esa y que, ¿sabes materia. qué?
La pandemia yo creo que también juega un papel bien interesante, Juan María. Recientemente en un vuelo teníamos la oportunidad de conversar con una persona que venía de Miami y él nos decía que pues había buscado irse a Estados Unidos y llevarse a su familia para allá a raíz del cierre de las escuelas en México. Fíjate qué tema tan interesante, porque decía, bueno, además en el momento en el que se abran las escuelas en México, a mí no me va a dar confianza el poder llevar a mis hijos abiertamente porque no sé realmente bajo qué condiciones lo van a hacer. Entonces, desde mediados del año pasado, cuando ya traíamos encima todo el problema de la pandemia, él optó por irse a Estados Unidos con su familia. Y decía, bueno, pues evidentemente ya sabemos el costo de todo lo que implica el poder vivir allá, ¿no? El gasto se te multiplica, estamos hablando de más de 20 veces, ¿no? Y él tenía que estar viajando constantemente hacia México, porque sigue trabajando en México, pero busca mejor llevarse a su familia a fin de poderle garantizar un mejor estilo de vida en medio de la pandemia. Es que esto es también lo que viene sucediendo con otros estratos de la población. Es que somos un país multifactorial, en donde Exacto, le diste el clavo. hay quienes tienen esa posibilidad de llevar a sus hijos a estudiar o ni siquiera tienen que ser ricos, Magda. Tú, yo, todos tenemos un pariente, el primo, el compadre que vive en Estados Unidos y que te recibe a la familia para poder enfrentar este ciclo al cual nos estamos enfrentando. O sea, entonces la migración, fíjate cómo va encontrando diferentes manifestaciones y que pues en este momento nos está impactando por lo duro que resulta lo que está pasando con la violación a los derechos humanos, el maltrato, lo que tienen que batallar. Pero yo te decía la semana pasada, a ver, Magda, pero el problema no es solamente de México y de Estados Unidos. Ayer, por ejemplo, ya se está investigando al presidente de Guatemala con respecto a un dinero o algún soborno que recibió de una empresa rusa y que sigue siendo un problema para Guatemala. Te vas a El Salvador y estamos con otro tipo de problemática. Honduras es gravísimo el problema. ¿Y qué están haciendo estos países? Sí, ojalá que se pudiese retener a la gente con empleo, con trabajo. No se va a dar con programas sociales que están fracasando en México, Magda. Los programas sociales no están siendo una solución en el país, entonces tampoco podemos pensar en exportarlos a estos tres países en donde la gente, Magda, está pensando en lo que están pagando en este momento por cada hora en Estados Unidos. Mira, yo te diría, en este momento el contratar mano de obra en Estados Unidos está siendo tan difícil que los restaurantes, las casas, la gente está dispuesta a pagar $20, $25 la hora con tal de tener los servicios. Y sigue creciendo el problema, Juan María, y ya veremos hacia dónde camina nuestra política migratoria. También, por supuesto, una política sin duda impuesta por los Estados Unidos. Mi querido Juan María, muchísimas gracias. Un placer como siempre. Nos vemos y escuchamos mañana. Será un placer, mi querida Magda. Una buena semana para todos.